Bueno, voy adelantando sobre Gabriela Calamante. Es investigadora del Instituto de Biotecnología del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA Castelar. Es responsable del área y del grupo de Poxvirus de ese instituto y va a disertar sobre nuevos desarrollos de vacunas y en particular sobre vacunas recombinantes, en donde han tenido realmente resultados muy interesantes y es también otro ejemplo desde comienzos hace muchos años con investigación básica hasta arribar a un producto que hoy está en aplicación. Doctora Calamante. Bueno, vos me cortás cualquier cosa. Yo te corto. Ok. Bueno, no sé, hablo acá con el micrófono, por ahí los dejé un poco sordos, disculpen, porque tengo voz medio fuerte. Primero que nada, para mí es un honor estar hoy acá, así que les agradezco a todos y en especial a Eduardo por haberme invitado. Yo soy bióloga molecular, así que no vengo del área veterinaria, así que fui aprendiendo toda la parte más de veterinaria en asociación con otra gente, escuchando un poco a los que saben más que yo y tratando de siempre buscar partners con quien trabajar para poder complementar los grupos de investigación. Yo voy a dar un pantallazo de los nuevos desarrollos de vacunas, o sea, vacunas recombinantes, los seguimos llamando nuevos desarrollos, pero ya no son tan nuevos, ¿no? O sea, ya llevan unos cuantos años encaminados. Voy a tratar de no repetir todo lo que se estuvo diciendo antes. Ya todos sabemos cuando nosotros hablamos de vacunas recombinantes, tratamos de usar el término recombinante a veces cuando estamos en un ámbito más científico o académico y no tanto cuando estamos en comunicación pública de la ciencia, para no usar terminologías que puedan ser mal interpretadas por la opinión. Nosotros a veces hablamos de vacunas biotecnológicas cuando hacemos comunicación pública de la ciencia, para manejar otro lenguaje que sea mejor aceptado por el público en general. Son vacunas que están basadas en uno o más antígenos que sean inmunoprotectores y derivados de microorganismos patógenos. Nosotros partimos de la base que ya fueron caracterizados qué antígenos son capaces de inducir respuestas protectoras. Para eso es importante que haya otros grupos de investigación que trabajen en todo lo que es la prospección de genes y el estudio para poder identificar esos trabajos. Y después manejamos todo lo que son las técnicas de la biología molecular, la ingeniería genética y la inmunología para ir tomando distintas estrategias en el desarrollo de estas vacunas. Por definición, para que la vacuna sea recombinante es que se tuvo que haber utilizado alguna metodología de la técnica de ADN recombinante en algún punto de su desarrollo o producción. ¿Sí? Lo más importante que tenemos nosotros es que con una vacuna recombinante, que es un tema que se tocó en varias de las charlas, es que evitamos manipular al agente infeccioso que causa enfermedad durante la producción de la vacuna. Repitiendo o resumiendo un poco lo que ya vimos, nosotros definimos a las vacunas recombinantes como las que son a subunidades, que son las que expresan de manera sintética, que pueden ser algunos producidas como si fueran peptídicas, o sea, hechas químicamente, o producidas en organismos procariotas o eucariotas. Así que pueden ser péptidos, proteínas o multímeros. Génicas, que son las de plásmidos, basadas en plásmidos de ADN, microorganismos atenuados por ingeniería genética, tanto virus como bacterias, y los vectores virales, que son virus que se usan para transportar otros antígenos. La vacuna ideal, Fernando tenía mucho más punteo de cosas, por ahí el mío fue un poco más como pensando en que por ahí es la ideal que nosotros creemos que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Que sea, bueno, segura e inocua, tiene que ser siempre la vacuna. Cuando pensamos en una vacuna veterinaria, tenemos que pensar que sea económica, que tenga un bajo costo de producción. Las vacunas humanas pueden llegar a tener otro costo, pero si nosotros queremos erradicar determinadas enfermedades y queremos que haya producción nacional de vacunas para que se utilicen en los planes de vacunación, tienen que ser de costo bajo, porque si no es difícil que se incorporen en los planes y llegue a toda la población susceptible. Fácil de administrar, que la inmunidad sea protectora, sea duradera, para no tener que dar dosis refuerzos frecuentemente,
y que sea fácil de adaptar para prevenir diferentes enfermedades. Si nosotros demoramos muchos años en desarrollar una vacuna, por ejemplo, recombinante, no la podemos pensar para la influenza estacional, que nosotros todos los años tenemos que ir cambiando la cepa que está circulando, ¿sí? En cambio, si por ejemplo trabajamos en vacunas antirrábicas, donde por ahí es mucho más, menos variable el genoma de ese virus, sí podemos pensar en el uso de vacunas que por ahí llevan un poco más de tiempo en el desarrollo, porque igualmente va a ser efectiva, no la tenemos tanto el cambio. Ahí es importante decidir con qué sistema uno va a trabajar y qué estrategia va a usar. Tiene que ser estable, tanto en propiedades físicas como genéticas, porque si empieza a cambiar, nosotros ya cada lote de vacuna va a tener que pasar de nuevo por toda la regulatoria, con lo cual sería absolutamente impracticable. Y cuando hablamos de vacunas, lo que queremos es que no se integre en el genoma del hospedador, ¿sí? En muchos de los sistemas que uno cuenta acá podrían llegar a utilizarse para terapia génica, y en ese caso sí, el objetivo a veces es que se integre, pero en el desarrollo de vacunas es que no haya integración en el genoma del hospedador, y yo creo que esa es una de las causas por las cuales no hay, si bien hay muchos desarrollos en investigación, no hay tantas vacunas registradas para el uso de lo que son las vacunas génicas. No me voy a detener en esto, sino que en la bibliografía, cuando uno entra, hay 800 tablas que hablan de las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. No hay un sistema que sea ideal, ¿sí? No es un sistema que nosotros, Viviana ya explicó antes, y por como vimos que son los patógenos, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que combatir, qué tipo de perfil de respuesta es el que queremos despertar, dónde está ese microorganismo cuando entra, si está soluble, si está en nivel sistémico, si está de manera intracelular, por ejemplo, como en el caso de tuberculosis, en qué tipo de células está ese patógeno incluido, porque en base a eso nosotros tenemos que pensar cómo diseñar la vacuna. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de expresión para desarrollar una vacuna, tenemos que pensar en al menos 3 características: el tiempo que nos va a llevar el desarrollo, el costo que puede tener ese desarrollo y la calidad o estructura de la proteína con la que vamos a trabajar. Esto está pensado en una escala de menor a mayor. Y bueno, siempre los sistemas que llevan menos tiempo y que tienen menos costos son los que implican o lo que son vacunas génicas o las vacunas basadas en sistemas de expresión procariotas o en eucariotas inferiores como levaduras. Sin embargo, a veces la calidad de la proteína por el tipo de estructura que tiene que tener, el plegamiento o las modificaciones posttraduccionales no es la óptima para desencadenar una respuesta correcta. Hay otros sistemas que son los que se ubican acá en el medio, que es la producción en células de insecto baculovirus, vectores virales, plantas que puede ser o plantas transgénicas o expresión transitoria en plantas, que también se utiliza mucho. Tienen ya modificaciones posttraduccionales más compatibles a veces con la calidad de la respuesta que uno quiere desencadenar, y son de los que existen también muchos ejemplos de productos ya aprobados y que están en el mercado. Y en la punta de los sistemas de expresión que tenemos los animales transgénicos, no hay vacunas que se produzcan en animales transgénicos, así que nosotros de eso no tenemos ejemplos. Para mí, siempre que muestro esta diapo, a mí lo que me gusta decir es que, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en el INTA, que es montar muchas veces las plataformas o adaptar los sistemas, es que cubrimos todos estos sistemas de expresión. O sea, tenemos grupos de investigación en el INTA capaces de expresar proteínas o obtener organismos transgénicos en todas las líneas que vemos acá, con lo cual es una de las capacidades que tenemos en la institución. Ahora voy a pasar a ejemplos más o menos uno por uno de los tipos de vacunas recombinantes. Cuando hablo de los ejemplos me voy a centrar en vacunas que están en uso, ¿sí? Porque si pienso en bibliografía, uno no terminaría nunca de explicar nada. En el tema de las vacunas a subunidades, los genes que se aíslan son los que codifican para las proteínas que van a inducir esa respuesta protectora. Esos genes hay que clonarlos y expresarlos en algún sistema alternativo, que ya dijimos que podían ser bacterias, levaduras, células de mamíferos, células de insectos o plantas.
Y ese hospedador alternativo es el que me produce grandes cantidades de la proteína recombinante, que luego hay que colectarla, purificarla y formular las vacunas, ¿sí? Este sería el esquemita de cómo se produce. El ejemplo que está ahora en el mercado, que es el que está acá, que lo vamos a ver en un cachito, es el de Gardasil, que es la vacuna para HPV, para papiloma, que es una virus-like particle, ¿sí? Según como sea el nivel de organización de esas proteínas que nosotros estamos expresando en el sistema, nosotros podemos estar vacunando a los animales con una proteína soluble, como fue el caso que explicó Vivi, con proteínas agregadas formando micelas o con partículas semejantes a virus. Estas son las partículas o los inmunógenos que despiertan una respuesta inmune más potente y en general con menos cantidad de inmunógeno y sin necesidad de adyuvantes nosotros llegamos a tener respuestas muy eficaces y protectoras. La ventaja que tiene las virus-like particles es que carecen de material genético, ¿sí? Pero que mantienen como la estructura del microorganismo, ¿sí? Yo no puedo hacer virus-like particles o partículas semejantes a virus para cualquier enfermedad. Las proteínas que se expresan, tienen que tener la capacidad de agregarse y formar esas partículas. Vuelvo acá. En un desarrollo de una vacuna antirrábica usando un sistema de BLP se está haciendo en la Universidad del Litoral, el grupo de Carlos Prieto, que ya están en las etapas finales del registro de esa vacuna en SENASA. Espero que no diga nada incorrecto, ¿no, doctor Maradei? ¿Sí? Bueno, tenemos acá los ejemplos de vacunas en bacterias y levaduras. Tenemos, bueno, la de hepatitis B y tenemos un montón de vacunas que están en fases de experimentación y pocas vacunas en el mercado. La de levadura fue la primera que llegó, fue aprobada y que llegó al mercado en el año 86. En cuanto al sistema de expresión de vacunas a subunidades en plantas, lo que está más avanzado no es en plantas transgénicas, sino que es con un sistema de expresión transitoria en plantas con agroinfiltración con Agrobacterium. Y la única empresa que llegó a una etapa avanzada, que es una vacuna para influenza formadas por BLPs tetravalentes que están en fase 3, desde el año 2017 todavía no salieron al mercado, trabajan con este tipo de plantas. Hay unos videos bárbaros, cual si ponen el nombre de la empresa en internet, donde muestran cómo es la producción. Son plantas de nicotiana bentamiana, que es un tabaco, que se pasan por todo un sistema automatizado donde son infectadas, son procesadas, son lavadas, son cosechadas las hojas, trituradas como en una licuadora gigantes. Es muy interesante el desarrollo porque nosotros en INTA trabajamos en un montón de sistemas de expresión de plantas por este sistema de agroinfiltración y nunca nos quedaba muy claro cómo era el tema del scaling up. Ahora cuando vemos lo que es esta planta, no es que nosotros vamos a tener esa planta, sino pensar que bueno, es posible el scaling up y que no es solo a nivel de invernadero que uno podría estar produciéndolas. Y después, en lo que es de células eucariotas, Viviana habló de BDVax-Block, que era la vacuna que expresa la proteína 2 del virus de la diarrea viral bovina, fusionada a una molécula que la direcciona a células dendríticas. Ese es el desarrollo que se hizo en INTA y Betanco y con esta empresa de base tecnológica, que es la primera empresa de base tecnológica del país, que es BioInnovo, y esto se usa en una plataforma de baculovirus células de insecto, ¿sí? Entonces, ¿qué punto importante tiene para nosotros tener esta vacuna en el mercado? Además de, bueno, el orgullo que son nuestros compañeros los que la desarrollaron, es que, bueno, se cumplió con la fase regulatoria para llegar con eso. O sea, es posible que nosotros en nuestro país desarrollemos vacunas recombinantes y lleguemos al mercado con productos. Y después también están todo el sistema que producen proteínas en células de mamíferos. Cuando pensamos en las vacunas génicas, lo nombraron recientemente en la charla anterior, son plásmidos que llevan en algún lado inserto en su genoma el gen que codifica para el antígeno de interés, hay que inyectarlo
de manera en general se busca que sea, algunos son intramusculares, pero los más efectivos son intradérmicas. Hay varios trabajos en desarrollos, pero hay, en Argentina nosotros no tenemos vacunas aprobadas, hay algunas aprobadas hasta el año 2017, que son las que se listan acá, pero son todas para uso veterinario. No hay ninguna vacuna aprobada de este tipo para uso en humanos. Suponemos que es por todo el tema regulatorio que tiene que ver con el evitar o demostrar realmente que no se esté insertando ese DNA en el genoma, porque para que se exprese el antígeno tiene que alcanzar el núcleo, ¿sí? Y un plásmido en un entorno nuclear, las chances de inserción al azar son bastante altas. Las vacunas que se usan génicas lo que tienen es que son muy fáciles de hacer, ¿sí? A nivel de laboratorio, muy sencillas. Ahora son muy pobres desde el punto de vista inmunogénico, con lo cual todos los trabajos muestran que hay que hacer de repeticiones seriadas y dosis refuerzos, 4, 5, 6 dosis hasta que uno desencadena una respuesta potente. Para un uso de una vacuna así es imposible, ¿sí? Entonces lo que se trabaja mucho es en el uso de nanovehículos o nanogeles, que son pequeñas moléculas formadas en general por lípidos, donde uno transporta en su interior a las vacunas de ADN. Los desarrollos más interesantes de estos nanovehículos son los que tienen en su superficie alguna molécula que después va a direccionar a ese vehículo hacia una célula dendrítica, de manera tal que el plásmido acceda rápidamente a una célula presentadora. Y ahí sí ya es mucho más eficaz la respuesta que desencadenan las vacunas génicas. En cuanto a los microorganismos atenuados por ingeniería genética, ya lo estuvieron contando, lo importante es haber identificado genes de virulencia en ese agente infeccioso y eliminarlos por técnicas de ingeniería genética. Todo esto en general se hace por inserción de secuencias que no tienen que llevar ni resistencia a antibiótico ni ninguna otra característica, pero que sean fácilmente detectables en el laboratorio. Yo creo que esto hoy en día va a empezar a trabajarse bastante más con todas las que son las tecnologías modernas tipo edición génica, de manera tal de poder lesionar los genes sin dejar una marca genética adentro del genoma y evitar lo que es después toda la fase regulatoria por haber llevado secuencias foráneas dentro del genoma del microorganismo. La ventaja de tener al microorganismo atenuado por ingeniería genética es que es un microorganismo vivo. Si uno hace más de una atenuación o una deleción en distintas regiones del genoma, la posibilidad de reversión es baja, ¿sí? Eso se trabaja mucho en virus y creemos que para el caso de bacterias va a ser una de las estrategias más eficaces porque es bastante difícil desarrollar vacunas a subunidades para bacterias, como lo explicaron en la clase, en la charla anterior. Hay 2 vacunas en el mercado, una que es para cólera y otra que es para Streptococcus X, no en Argentina, ¿no? Esto está en otros lugares. Paso con este. Bueno, y yo ahora entro en la parte de vectores virales, que es en lo que trabajo yo, que es lo que a mí me entusiasma, ¿sí? Que son virus que son genéticamente modificados, capaces de expresar antígenos de interés, y el virus es el vehículo que va a transportar el gen que codifica para la proteína. Entonces, nosotros tenemos que identificar el antígeno, insertarlo en un virus vector recombinante por recombinación, y este virus vector es el que tenemos que inyectar en los organismos. Los desarrollos de estas vacunas sí están bastante avanzados, tanto en la parte de medicina como en la parte de veterinaria. Cuando hablamos de los vectores virales, hay 2 tipos que se usan. Uno son los que son replicativos in vivo, o sea que el virus que yo uso como vector es capaz de replicar en el organismo que voy a vacunar. Este tipo de vacunas actualmente no se usan para el desarrollo de vacunas humanas, pero sí se usan bastante para el desarrollo para el sector veterinario, sobre todo la que más se usa, que es en Estados Unidos y Canadá y Europa, que es una vacuna antirrábica. En Estados Unidos la usan principalmente para mapaches, en Canadá y Europa para zorros. Es un virus vaccinia recombinante, ¿sí? Que
se pone adentro de un sachet y dentro de un cebo que es comido por los animales y como entra por vía oral, si bien pasa por todo el sistema digestivo, una parte de ese virus logra sobrevivir y aunque llegue poca cantidad al intestino es capaz de hacer unos pequeños ciclos de replicación e inducir una respuesta protectora. Esta estrategia no la podríamos pensar con un virus que no hace replicación porque la dosis tendría que ser tan alta que nunca llegaríamos con una dosis suficiente como para dar respuesta protectora en el animal. No se usa en nuestro país, que yo una vez hablando con la gente del Ministerio de Salud me decían que es imposible pensar esto por costos, ¿sí? Porque cada dosis está en el orden de los 4 o 5 dólares, que para una campaña masiva de erradicación en nuestro país se va absolutamente de costos. La otra vacuna vectorizada que se usa un montón, que es en la industria avícola, son las vacunas basadas en herpesvirus de pavo, que también es un virus en herpesvirus que no causa enfermedad a los pollos, pero que se le insertan genes que codifican para antígenos inmunoprotectores de otros patógenos aviares y el virus se inocula en las aves y induce protección contra las enfermedades que están inducidas por esos antígenos foráneos. El desarrollo más importante que tienen estos vectores de HBT es que demostraron ser efectivos cuando se inoculan in novo. Hoy nombraban esto de la inoculación in novo como una ventaja. La cantidad de animales que se maneja en una granja avícola es imposible pensar entrar a la granja a vacunar a un pollito de a uno, con lo cual las técnicas de inmunización masiva que se usan en la industria avícola y una de las de mayor tecnología y mayor eficacia han sido esta de que son de vacunación in novo al día 18, o sea, cuando casi está por nacer el pollito. Después tenemos los virus no replicativos in vivos, no replican en el organismo que vamos a vacunar, por lo cual tienen un alto perfil de seguridad, pero sí nosotros los tenemos que poder amplificar en el laboratorio en algún tipo celular. Se utilizan virus que son muy estables genéticamente, en general son virus de genoma de ADN como los poxvirus o algunos tipos de adenovirus. Existen vacunas comerciales para uso veterinario y en cuanto a lo que es vacunas de uso humano, hay en fase 1, 2 y 3 de investigación, en fase clínica, en Europa, en África y en Estados Unidos para HIV, malaria y tuberculosis. Además, estos vectores tienen este alto perfil de seguridad que tienen, los hacen como un sistema de elección para el desarrollo de vacunas humanas. Un tema que tienen estos vectores, sobre todo los basados en poxvirus, como el virus Canary Pox o el virus Vaccinia Ankara modificado, que son los que nosotros usamos en INTA, es que no existen sistemas comerciales para hacerlos, ¿sí? Entonces cada laboratorio que quiera hacerlos tendría o que asociarse con alguien o implementar las plataformas para su uso. Nosotros yo vengo del área de la biología molecular, entonces cuando yo ingresé al INTA, mi grupo empezó a trabajar en todo lo que fue la implementación de la plataforma para hacer los poxvirus recombinantes. Trabajamos principalmente con Canary Pox y con virus Vaccinia Ankara modificado, que es un vaccinia que no replica en mamíferos, con lo cual tiene una ventaja para lo que es el uso en animales de producción. Todo el desarrollo llevó muchos años y mi grupo trabaja como de manera transversal en lo que son los grupos del Instituto o del CICBIA en INTA Castelar, porque nosotros lo que vamos haciendo es vamos poniendo a punto nuestras plataformas, asociándonos con distintos grupos que tienen vacunas o antígenos candidatos y que el sistema de expresión de los vectores sería el adecuado. La ventaja que tiene este tipo de vectores para lo que es el desarrollo de una respuesta inmune es que en la partícula del vector no está el antígeno que nosotros queremos expresar. El vector lleva el gen que codifica para ese antígeno. Con lo cual, esa proteína se va a expresar cuando el virus ingrese en alguna célula del organismo vacunado
y va a despertar una potente respuesta celular citotóxica y según cómo sea la estructura de la proteína a expresar, podría inducirse también una potente respuesta de anticuerpos. Nosotros tenemos desarrollos en los dos sistemas que ahora les voy a nombrar recortito. Cuando nosotros empezamos este proyecto, cuando yo entré al INTA, que estaba el doctor Palma de director en el CNIA, había 3 grandes grupos trabajando con los POX recombinantes. Estaban los grupos que hoy en día son vacunas que comercializa Boehringer, que era un grupo de Estados Unidos que trabajaba con Canary Pox y que tenía todos los objetivos o sus desarrollos apuntados a animales de compañía, y son los que tienen hoy las vacunas en el mercado para la línea de caninos y felinos y algunas para equinos de elite sobre todo, ¿no? Tienen vacunas antirrábicas, distemper, leucemia felina, West Nile, la de influenza equina, etc. Después estaba el otro grupo que trabajaba con virus vaccinia Ankara modificado, que estaba muy enfocado en el desarrollo de vacunas para HIV, ¿sí? Y nosotros en ese momento, y había como una tercera pata, que era el grupo que laburaban con viruela aviar, que estaban muy volcados, ya terminó, a la industria avícola. Entonces nosotros enfocamos el trabajo con Canary Pox porque veíamos que no estaba enfocado para lo que era animales de producción. Bueno, fue así que nosotros implementamos la plataforma, trabajamos en el desarrollo y cuando estábamos con los candidatos empezando las pruebas de concepto, nos asociamos con Laboratorios Inmuner para probar nuestra vacuna candidata, que era para la prevención de la enfermedad de Gumboro, y fue la primera vacuna recombinante que fue aprobada en nuestro país, ¿sí? Fue una etapa difícil todo el proceso de aprobación, hubo que pasar por Conavia porque es un organismo genéticamente modificado, y también en SENASA repitieron las pruebas de desafío, no solo se tomó lo que uno declaraba en el dossier como que las aves estaban protegidas, sino que dentro de las instalaciones de SENASA repitieron la prueba de potencia, vieron que realmente las aves estaban protegidas, y este es un caso bastante interesante para seguir lo que es en estudio en investigación, porque no hay anticuerpos y la vacuna protege, que se rompe un poco el paradigma de lo que es las enfermedades de Gumboro. Y después estamos asociados con el Malbrand para el desarrollo de una vacuna antirrábica de tercera generación, vectorizada por tanto Canary como por MBA. Tenemos los 2 candidatos en curso, los 2 inducen altos niveles de protección en todo lo que es el desarrollo murino, y recientemente, por no decir el mes pasado, obtuvimos la financiación para poder hacer la prueba final, que es el ensayo clínico de niveles de anticuerpo en bovinos, que la prueba la vamos a hacer a partir del 2021-2022. Bueno, y creo que acá llegué. Esto no digo nada, solo son los temas que uno siempre recuerda, que ya los dijeron hoy las 2 cosas. La vacunación protege al individuo y a la sociedad, y el concepto de una sola salud, que es con lo que nosotros trabajamos y es lo que enfocamos siempre en el tema de vacunas antirrábicas principalmente. Ahí está. Llegué, ¿eh?